Lo que dice la directora de Protección Civil, la brutal oleada de incendios que ha asolado el oeste peninsular ha terminado. Este trágico episodio de la historia de España ha finalizado, dice. Eso significa que hoy mismo debería haber comenzado el trabajo de prevención para evitar que el fuego vuelva a provocar semejante destrucción como ha ocurrido este verano. Que en el momento actual, donde no solamente la política española, pero particularmente la política española, pues está marcada por la polarización y por el negacionismo rampante, pues puede parecer hasta incluso ingenuo pedir un pacto de Estado. Pero yo voy a defender siempre el posibilismo y el optimismo como dos únicas actitudes que son posibles para hacer avanzar a España como lo llevamos haciendo durante estos últimos 7 años. Creo que se ha confundido con lo del posibilismo, pero bueno, no siempre aciertan los escritores de discursos, ¿no? Hoy Pedro Sánchez ha comparecido para exponer su pretendido pacto contra el cambio climático. Y al respecto hay dos consideraciones que hacer. La primera es que este llamamiento contra la polarización no suena demasiado creíble. Hombre, si este es el mandato de la polarización. El mandato que comenzó reconociendo que se iba a construir un muro para aislar a la derecha. No es necesario un pacto. Basta con la lealtad institucional. Y la lealtad institucional, desde luego, ha brillado por su ausencia en este verano. Lo segundo es que quizás debería haber elegido un nombre menos ambicioso, porque no sirve de nada un pacto nacional contra el cambio climático en un país desindustrializado y con un peso infinitesimal en la población mundial. ¿Cuánto supone las emisiones de España de CO2 respecto del total mundial? Quizás sería más honesto y más útil un pacto para luchar contra los incendios. Y si quiere, añadir que estos están siendo agravados por el cambio climático. Pero estamos otra vez ante un chivo expiatorio que permite eludir las responsabilidades. Si tan preocupados están por el negacionismo y los discursos escépticos, desde luego, no tienen mejor alimento estos que el uso oportunista del cambio climático como depuradora de responsabilidades. Porque si el problema de esta temporada de incendios ha sido una mezcla de incompetencia y mala fe, la solución, desde luego, no es la creación de más entidades y de más organismos y de más comisiones, sino reconocer lo que pudo haber faltado, los medios que hay que disponer y si hay alguna forma de paliar los efectos del abandono del medio rural, que está provocando que se abandonen pues, algunos automatismos, algunas dinámicas de la vida del rural que eran perfectamente saludables para controlar los montes, como por ejemplo pues, el pastoreo, ¿no? España tiene estructuras de Estado para luchar contra la emergencia. Pues parece que hasta ahora así era. Y nuestra propuesta para reforzar esa coordinación y esa cooperación es la creación de una agencia estatal de protección civil y de emergencias que potencie y que garantice el buen funcionamiento del sistema. O sea que más agencias, más comisiones, más subcomisiones, o sea que más estructura, cuando el problema no es la falta de burocracia, sino más bien la burocracia. Basta escuchar a los afectados, a los que viven próximos a esos montes que se han quemado, a los que viven en aquellos lugares que otros han abandonado hace tiempo. Cada vez son menos, claro. Estos días se insiste mucho en que la ley obliga a limpiar los montes. Sí, pero el abandono del rural hace que no haya manos. Que labores como el pastoreo ya no cumplan con su función natural. Y después de un invierno tan lluvioso ocurre lo previsible. La maleza crece. Cuando llega el calor se seca y se convierte en combustible. Y basta que algo o alguien la prenda para desatar la catástrofe. Hay dos chivos expiatorios. Uno es verdad que lo utilizan con demasiada recurrencia y de forma completamente irresponsable los presidentes autonómicos, que es esto de señalar una especie de sabotaje por parte de bandas, brigadas de pirómanos, que luego la Fiscalía nunca consigue aclarar o nunca consigue señalar, sencillamente porque quizás no existan. Y el otro chivo expiatorio es esto del cambio climático. Si el cambio climático difícilmente va a ser reversible únicamente desde España. Para eso están las reuniones de los organismos internacionales, para eso la Unión Europea tiene su propia política climática. Si un pacto nacional entre el gobierno y la oposición lograra revertir en algo el cambio climático, sería un verdadero milagro. Pero como para ir con el resto de los países, al resto de los países a informarles de cómo se ha conseguido. Hoy Alsina ha recorrido los lugares devastados, en Zamora, en Orense, en León. Todos los que hablan dicen algo muy parecido. Esta ganadera llamada Marta Fernández, que nos atendía en el lago de Sanabria.
Antes se entraba al monte a cortar leña, se pastoreaba todo lo que querías y más. Se limpiaban los caminos, en los pueblos se tocaba concejo, se limpiaban los badalladales, se tenían las cosas limpias. Ibas con la machetita, cuando subías por la rodeira a ver al ganado, ibas quitando una escoba de aquí, una hoz de allí. Se tenían las cosas en condiciones. ¿Qué pasa ahora? No lleves la machada en la mano y que te vea alguien. No lleves la navaja para cortar una rama, que si no tiene unas medidas no la puedes utilizar. Macho, que estoy trabajando, que yo no puedo trabajar con un boli. Y es lo que pasa. Bienvenidos a La Brújula si se incorporan a esta hora. La sintonía de Onda Cero desde las 7 de la tarde, 6 en Canarias, hasta las 11:30, 10:30 en Canarias cada día. Desde hace 34 temporadas. Y comenzamos esta 34ª temporada de La Brújula haciendo balance del año, ahora que ha terminado esta devastadora oleada de incendios. Eso no significa que ha terminado la temporada de incendios. Ha habido septiembres verdaderamente destructivos a causa del fuego. Y de hecho hoy Asturias está en alerta, casi la totalidad del Principado de Asturias. Hoy hablaremos con Adrián Barbón, con el presidente socialista del Principado de Asturias, para hablar de estos veranos letales y de cómo luchar contra el fuego y de otros interesantes asuntos de la actualidad internacional. Hoy han estado en espejo público 2 presidentes autonómicos, 2 del Partido Popular, de 2 comunidades muy castigadas por los incendios. Son Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León y Alfonso Rueda de Galicia, y ambos hablan de una irresponsable labor de agitprop contra sus gobiernos. Las elecciones van a ser en marzo del año que viene, en marzo del 2026. El tufillo electoral, el intentar sacar rédito de una desgracia colectiva. Yo ante una situación de esta naturaleza lo que pido es unidad, lo que pido también es sentido común y lo que pido es cordura. Si alguien tiene que hacer alguna propuesta, que la haga. Igual que lamento que el gobierno entendiera, algunos ministros entendieran, sobre todo durante los primeros días, que los incendios eran solo una ocasión para desgastar políticamente a presidentes que nos poníamos al frente de los operativos. Yo no lo entiendo así en absoluto e insisto, espero que la próxima vez se den cuenta de que cuando hay una emergencia es una emergencia de todos, no es una emergencia de un gobierno o de un partido político concreto. Bueno, y hoy inicia el curso político. Esta es una frase muy vanida siempre en el regreso de la temporada. Lo decimos siempre a la vuelta de las Navidades y a la vuelta del verano. Bueno, vamos a ahorrarnos los tópicos. Una de las obligaciones constitucionales de todo gobierno es presentar al Parlamento un proyecto de ley de presupuestos, aunque no tenga los apoyos para sacarlo adelante, para que prospere. Tiene que presentarlo, es su obligación. Como este gobierno ya ha expresado su indiferencia por este mandato constitucional, hoy solo tengo que recordar hasta El País, en un editorial en el que hay una presión nada velada sobre Podemos y sobre Junts. Es un editorial que hoy se está comentando mucho y no es para menos. Hombre, a pesar de que quizás parece que el gobierno se ha buscado otras brunetes mediáticas sobre las que navegar, El País, sus editoriales siguen teniendo una enorme influencia en el gobierno. Podemos y Junts, que se consideran los 2 principales obstáculos para que Pedro Sánchez apruebe las cuentas. Por cierto, brunetes mediáticas públicas. La operación para convencer a Junts se le ha encomendado a Salvador Illa, que va a someterse a un peregrinaje indigno para un presidente de la Generalitat. Bueno, para un presidente de la Generalitat y para cualquiera, porque el destino es convertirse en el huésped de un prófugo de la justicia, en Waterloo. Al menos Pujol, con el que también se reunió, no huyó. Y pronto, el próximo mes, comenzará su juicio. No son menos graves los delitos que cometió Carles Puigdemont que los que cometió Jordi Pujol, De hecho, son más. Ahora, la pregunta es, ¿cuál será el precio que imponga Carles Puigdemont para procurarle a Sánchez una prórroga en el poder? Si la investidura se saldó con una ley de amnistía, ¿a cuánto asciende ahora la factura de los presupuestos? ¿Qué queda ya por entregar? Si se ha borrado una sentencia del Supremo y mañana se empieza a negociar la financiación privilegiada del cupo catalán con la condonación de la deuda a todas las autonomías, pero mediante el cálculo que solo favorece en realidad a Cataluña, el Poder Judicial propio para Cataluña es lo siguiente.
pocas cosas, la verdad, se nos ocurren que puedan satisfacer a Puigdemont que no sea ya el referéndum de autodeterminación. La otra pregunta es si el gobierno aprobará un proyecto de presupuestos, aunque la respuesta de Carles Puigdemont sea que no lo va a apoyar. Porque esto sería aún peor que esgrimir como único argumento para no adelantar las elecciones el que vas a perderlas. Porque al menos en ese caso la Constitución obliga a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez puede habitar como inquilino ocioso de la Moncloa sin problema hasta que termine la legislatura, pero presentando sus presupuestos cada año antes del 1 de octubre. Que a eso sí lo obliga la Constitución, tenga o no tenga los apoyos. Claro que esto quiere evitarlo porque sería leído como una cuestión de confianza. Alberto Núñez Feijóo ha hecho una propuesta que es que un gobierno no pueda prorrogar las cuentas durante más de 2 ejercicios y permanecer en el poder como si nada. Es decir, que si no puede aprobar las cuentas, que deje de ser gobierno. Estamos estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario presupuestario en el que estamos. De tal manera que cuando un gobierno acumule 2 prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones. ¿Por qué? Porque ese sentido común. Bueno, a partir de hoy, por lo tanto, vamos a volver a hablar otra vez de Carles Puigdemont, al que se le va a otorgar todo el protagonismo. Su rehabilitación política ha sido todo un hecho, ya solo falta que lo visite el propio presidente del gobierno. Lo ha visitado y en repetidas ocasiones el secretario de organización del PSOE, hoy malogrado, Santos Cerdán, hoy en prisión, y mañana mismo lo irá a visitar pues el presidente autonómico, bueno, uno de los pocos que le queda al Partido Socialista, pero desde luego uno de los políticos más importantes, el más importante, el PSC, el presidente de la Generalitat, y ya solo queda que lo haga Pedro Sánchez. La rehabilitación política de Carles Puigdemont es un hecho. Pero ¿y si el problema fuera antes Podemos que Junts? Porque lo que Junts quiere es conocido y ahí está Cándido Conde Pumpido para facilitarlo. Pero los socios de España en el mundo son menos dóciles y disciplinados que el buen Cándido y puede que no acepten que el gobierno falle a su compromiso de elevar el gasto militar, que es lo que Podemos le va a reclamar sin ninguna duda. Es decir, lo que le pida a Carles Puigdemont a Salvador Illa seguro va a chocar con la doctrina constitucional. Pero lo que le pida Podemos a Pedro Sánchez seguro va a chocar contra los compromisos internacionales de España y eso es más comprometido. Podemos considerar que este es un gobierno de la guerra y que las cuentas que salgan del Consejo de Ministros serán las cuentas belicistas de una coalición belicista y no está dispuesto a aprobarlas. Puede que eso sea mucho más problemático. Por cuanto Cándido Conde Pumpido, pues sí, ha demostrado cierta complicidad. Pero puede que no muestren la misma comprensión los aliados internacionales de España. Bueno, eso es lo que Podemos le va a reclamar, sin ninguna duda. Bueno, eso y a saber cuántas cosas más.